Buenos días a todos, esperamos que estén o hayan disfrutado de su desayuno. Queremos dar la bienvenida a los miembros del Presidium, al doctor Fernando Pliego Castro, titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. ¿No estaba? Ay, perdón, vamos a esperar a que suba el doctor. Bueno. ¿No está el doctor? Bueno. Seguimos con el doctor Juan Ramón Fabregat, que es miembro del Consejo de Red Familia, el diputado federal Juan Pablo Adame, de Acción Nacional, Mario Romo, director nacional de Red Familia, la diputada Tania Morgan, del Partido Acción Nacional, la diputada Flora Ayala, del Partido Revolucionario Institucional, la diputada Raquel Jiménez, del Partido Acción Nacional, la diputada Marina Vitela, del Partido Revolución Institucional, y la diputada María Fernanda Schroeder, del Partido Revolución Institucional. Para dar inicio al evento, le pediríamos al doctor Juan Ramón Fabregat que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días y sean todos bienvenidos. Saludo a los miembros del presidio que ya han sido presentados por nuestro maestro de ceremonias y no abundaré más debido a que será una mención posterior a ellos. Saludo a los valientes legisladores que nos acompañan. También doy la bienvenida a las más de 30 organizaciones de la sociedad civil que se han dado cita el día de hoy. Y saludo con especial afecto a los medios de comunicación que nos acompañan. Su presencia es muy importante para nosotros. En Red Familia siempre hemos creído que la colaboración con los actores gubernamentales puede y debe ser fructífera, porque tenemos que construir una nueva gobernanza democrática donde la sociedad civil tiene mucho que decir y decidir. El gobierno no puede por sí solo solucionar los grandes desafíos que enfrenta en materias tan complejas como seguridad, salud, educación, medio ambiente. Requiere de los empresarios, de las universidades, de las iglesias, de la sociedad civil y de las familias para poder gobernar con éxito y ofrecer resultados tangibles a los ciudadanos. En Red Familia, ciertamente hemos sido críticos de algunas decisiones gubernamentales porque creemos que no favorecen el desarrollo ni de los niños, ni de los jóvenes, ni propician el bienestar de las familias. Sin embargo, también es justo reconocer cuando los líderes políticos anteponen el bien de México sobre ideologías particulares, cuando los servidores públicos actúan fielmente a su misión encomendada. Los que estamos aquí coincidimos en que la política es una vocación muy noble porque puede ayudar a construir el desarrollo y el bienestar común. La política puede llegar a ser tan grande y tan fructífera como lo quieran los líderes políticos y los ciudadanos. La política funciona y se legitima cuando tiene en su centro a la persona y a los más débiles. Hoy es un día en el que especialmente queremos reconocer a los legisladores, y por eso utilicé la palabra valientes o aguerridos, de diversos partidos que creen en este tipo de política, que piensan en México y que construyen con sus decisiones una mejor nación. Son diputadas y diputados que están preocupados por informarse de mejor manera para tomar decisiones bajo un marco de absoluta responsabilidad. Son legisladores que no se dejan llevar por análisis simplistas, ni se dejan llevar por modas dominantes que desprecian los valores familiares. Les agradecemos de forma particular su apoyo a la publicación del libro que hoy presenta el doctor Fernando Pliego Carrasco, Tipos de familia y bienestar de niños y adultos. El debate cultural del siglo XXI en 13 países democráticos.
Esta publicación es rica en su contenido por la investigación y estudios que la respaldan, pero también es doblemente atractiva por ser publicada por la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados a través de su consejo editorial. Ello sienta un precedente importante, ya que se convierte sin lugar a dudas en una de las publicaciones más trascendentes editadas por la Cámara de Diputados en temas de perspectiva de familia. Este esfuerzo es también consecuencia de una sinergia positiva entre el mundo de la academia, en este caso del doctor Fernando Pliego, reconocido investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, y un grupo de legisladores interesados en la reflexión profunda de los acontecimientos sociales. Así como les agradecemos a los legisladores, también los exhortamos a que sigan trabajando por el bien de la familia y de cada uno de los miembros que le integran. Es urgente, después de conocer el diagnóstico que se refleja en el libro del doctor Fernando Pliego, que se trabaje en la elaboración de políticas públicas que ayuden al fortalecimiento de la familia. Más allá de las camisetas partidistas, debe constituirse un consentimiento sobre los problemas y desafíos que enfrentan las familias mexicanas, para fortalecer las instituciones que la atienden. No podemos perder más tiempo, porque la destrucción de la familia y del tejido social agrava los problemas económicos, de seguridad, de salud y de exclusión social. Por último, también queremos animarlos porque sabemos que en algunas ocasiones serán incomprendidos, pero no retrocedan, sigan avanzando porque la mejor carrera política es aquella en la que se siembra el bien y se piensa en el porvenir de las futuras generaciones. Estamos con ustedes. Muchas gracias por su trabajo. Muy buenos días a todos. Gracias por esta invitación a Red Familia. Muy estimados miembros del Presidium, compañeros diputados, líderes de organizaciones sociales que aquí nos acompañan, compañeros de los medios de comunicación. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí estar con ustedes en este acto convocado por Red Familia, esta importante institución que reúne a más de 700 organizaciones de la sociedad civil que se ocupan de trabajar por un mejor futuro para las familias mexicanas. Muchas gracias por esta invitación. Los legisladores que estamos aquí reunidos provenimos de diversos movimientos y de diferentes institutos políticos, pero coincidimos en algo fundamental. La familia es clave para el futuro de México. Sin la familia no podemos imaginarnos un futuro mejor. Este es el punto importante. Esta afirmación no parte de una idea política, sino de una realidad social y un anhelo de millones de mexicanos. Así lo demuestran diversos estudios como la Encuesta Mundial de Valores, que sostiene que la familia es la institución cultural más importante para el 90% de las personas. Este gran significado que tiene la familia para las personas debe de ser comprendido y atendido por los políticos como un compromiso de representación popular, pero no solo porque la familia tiene un papel en la felicidad subjetiva, sino porque la familia objetivamente representa un bien para las personas y para la sociedad. En la medida en que la familia se desintegra, en la medida en que la familia se vuelve disfuncional, las personas sufren y los problemas comunitarios se agravan. Cuando la familia se desintegra, sus miembros quedan en una posición mucho más vulnerable. Es más fácil caer en el mundo de las drogas o desertar de la escuela. En cambio, en una familia funcional, los hijos y los padres tienen mejores oportunidades de desarrollo. De ello, consta evidencia científica que recoge muy bien el doctor Pliego. Los políticos no podemos ser indiferentes a esta situación. Sería muy poco responsable de nuestra parte no prestar atención a esta problemática. El bienestar social y el desarrollo humano dependen de la familia. Hay temas muy evidentes como el relevo generacional que sostiene las pensiones o la prevención de conductas antisociales que generan paz social. Es ilusorio creer que el Estado puede reemplazar a la familia. Ello no es posible. La familia es insustituible por su composición complementaria,
por las dinámicas que detona, por el diálogo intergeneracional que promueve y por los valores que encarna. No hay recursos humanos ni económicos que puedan hacer frente a las consecuencias de la desintegración familiar. Es más, los problemas sociales no pueden enfrentarse con verdadera eficacia sin la participación de la familia. Por ejemplo, en el tema de las adicciones, es mucho más fácil que el joven salga del problema con la ayuda de la familia. En la educación, los maestros requieren de la educación de los padres para formar hábitos que no pueden enseñarse en el aula. Y así pudiéramos citar más ejemplos. Por ello, podemos afirmar que la familia es una institución socialmente valiosa, que debe ser protegida y promovida para que pueda desempeñar sus funciones de la forma más plena posible. Sin embargo, a pesar de esta realidad, la familia sufre un desprecio por algunos sectores políticos y sociales, como si fuera una realidad pasada de moda. Por ello, resulta oportuno hablar de los derechos de la familia, que se basan en el derecho a existir y progresar como comunidad específica. La política pública no se debe diseñar en función de ideologías o de lobbies, sino en función del bien de las personas y de las familias. Como mujer priista, estoy convencida que no hay algo más progresista que apostar por la familia. La familia no es un tema del pasado, sino que tiene que ver con nuestro presente y con el futuro de los niños y los jóvenes, de las madres y padres trabajadores, de las personas de la tercera edad, de las personas con discapacidad. Por ello, vamos a seguir promoviendo todos aquellos y todas aquellos estudios, todas aquellas investigaciones que ayuden a conocer con objetividad y profundidad la problemática que enfrenta la familia mexicana. Junto con ello, tengan por seguro que vamos a seguir impulsando medidas que atiendan los desafíos de la familia, políticas que defiendan y reconozcan la vida, políticas que favorezcan la educación, políticas que hagan posible la conciliación vida laboral familiar, políticas para el cuidado y manutención de los hijos, entre muchas otras. Les pedimos a ustedes, como sociedad civil, que nos acompañen en este trabajo. Necesitamos que alcen su voz, que nos aconsejen, porque para que juntos podamos enfrentar los retos que tenemos delante de nosotros. Sepan que cuentan con cada uno de nosotros, con toda nuestra voluntad política y con todo nuestro esfuerzo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Saludo con especial afecto a Red Familia y a todos los representantes de organizaciones de la sociedad civil que hoy nos acompañan. Saludo también a mis compañeros legisladores del PRI, del PAN y del Verde, que aquí se encuentran con nosotros, y por supuesto los representantes de los medios de comunicación. Es un gusto estar con todos ustedes en la presentación del libro Tipos de Familia y Bienestar de Niños y Adultos del doctor Fernando Pliego. Durante la presidencia rotativa del Consejo Editorial, que me tocó presidir, se presentó esta importante obra por la firma de los compañeros legisladores que aquí se encuentran, a los cuales hay que agradecer. Y fueron los miembros del Consejo Editorial de la Cámara de Diputados los que aprobamos esta obra que hoy se tiene que encontrar no solo en las manos de los legisladores, sino en las manos de las organizaciones de la sociedad civil, en las manos de los medios de comunicación y en todas las madres y padres de familia de nuestro querido México. Quiero aprovechar este espacio para poder plantear la pregunta esencial del libro del doctor Fernando Pliego. ¿Ocasionan las diferentes estructuras familiares efectos de bienestar parecidos para niños y adultos? Se trata de una pregunta muy importante, porque de su respuesta depende la planeación e implementación de políticas públicas acertadas o erróneas. La pregunta de la que parte el doctor Pliego es crucial y ello requirió una amplia investigación para encontrar respuestas objetivas y fundadas. Imagino que en el campo académico es un reto desafiante que requirió de muchas fuentes de estudio, pero también es una pregunta valiente frente a algunas ideologías que se presentan como muy modernas y liberadoras, pero que no permiten el cuestionamiento a ninguno de sus preceptos. Los legisladores que facilitamos
esta publicación, consideramos que no debe haber temas tabú mientras estos se aborden de manera respetuosa y científica, como lo hace el doctor Pliego. Giovanni Sartori afirma en su libro La democracia en 30 lecciones que el debate público pierde cuando no se permite expresar la pluralidad de visiones y se imponen los contenidos políticamente correctos. En ese sentido, el libro que se presenta el día de hoy es un texto que enriquece el debate público porque no deja silenciarse por ideología alguna. Aunado a ello, este trabajo tiene una relevancia esencial porque nos permite tomar decisiones con un enfoque adecuado, que busque atacar las causas de diversos problemas sociales que se nos presentan. Si no atendemos las causas de la violencia contra la mujer, si no presentamos atención a los factores que favorecen el abuso sexual infantil, si no reflexionamos cuáles son las condiciones que facilitan el ingreso al mundo de las drogas, entonces estaremos haciendo políticas públicas a ciegas, desperdiciando el tiempo y desperdiciando el dinero de los mexicanos. La investigación del doctor Pliego apunta a que, precisamente en la familia, se encuentra una de las columnas vertebrales del desarrollo social. La familia no es el único factor que favorece el progreso y la competitividad, pero sí uno de sus más importantes detonadores. Países desarrollados tan diversos como Alemania, Italia, Dinamarca, han emprendido diversas acciones para reconstruir el tejido familiar en su país. México tiene una ventaja competitiva frente a todos ellos. No dejemos irla para después tener que rectificar el camino. En ese sentido, desde el humanismo de Acción Nacional, estamos convencidos que las reformas políticas y económicas que estamos emprendiendo deben ser acompañadas de una renovación social y cultural. En este sentido, vale la pena traer a colación el pensamiento de Václav Havel, gran intelectual y político checo, quien afirmaba: el nacimiento de un modelo económico y político mejor debe, hoy más que nunca, partir de un cambio existencial y moral más profundo de la sociedad. Se trata de algo que solo puede ocurrir como expresión de una vida que cambia. No se afirma, pues, que la introducción de un sistema mejor garantice automáticamente una vida mejor, sino que a veces sucede precisamente lo contrario. Solo una vida mejor se puede construir también un sistema mejor. Las reformas que aprobamos y que buscan impulsar el desarrollo tendrán un efecto mínimo si no somos capaces de fortalecer el capital humano y el capital social de nuestro país. Dos capitales que se nutren indiscutiblemente de la familia. Sin la familia, la persona se encuentra sola y en desventaja, carente de diversos recursos que la complican el acceso a determinadas oportunidades. Sin la familia, la sociedad pierde una plataforma educativa fundamental y carece de un motor difusivo de la solidaridad y la equidad. Por todo ello, es justo hoy hacer un llamado a los distintos órdenes y niveles de gobierno, a la sociedad civil, a los empresarios, a los medios de comunicación, para que reconozcan a la familia como un actor estratégico del progreso nacional y se le brinden los apoyos necesarios para su pleno desarrollo. Como advierte el doctor Pliego, es el momento de incorporar la perspectiva de familia en los planes y acciones de las organizaciones, tanto público como privadas. De parte de nosotros, como legisladores, les decimos a ustedes, organizaciones de la sociedad civil, cuenten con nosotros para impulsar cualquier medida a favor de los niños, las mujeres, los padres de familia, porque estamos convencidos que en la familia nos jugamos buena parte de nuestro destino. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Adame. Vamos a pedir ahora que nos hagan favor de pasar algunos consejeros que se encuentran presentes de Red Familia, porque queremos reconocer a los diputados que hicieron posible esta publicación. Entonces, voy a pedir a los miembros del Presidium que nos den un poquito de chance para poder recorrer un poco la mesa y para poder reconocer a los legisladores, que voy a hacer una pequeña síntesis de qué es lo que estamos reconociendo, que en los tres discursos anteriores también han dicho.
Queremos reconocer primero el valor, como decía Juan Ramón Fabregat, a nuestros valientes legisladores que han mostrado su compromiso con el bienestar familiar y se han arriesgado y han tomado los riesgos de poder parecer anacrónicos o de poder ir por una lucha que no todo mundo está encabezando, por impulsar la publicación del libro que rescata y cuida a la familia. Como decía la diputada Flor, también queremos reconocer su visión de que no hay nada más progresista que apostar por la familia, y como decía el diputado Adame, queremos agradecer esta visión de los legisladores que no siempre se tiene de superar barreras ideológicas para ir por elementos científicos y probados, que no siempre pasa y que si siempre pasara tendríamos una realidad distinta, y los diputados que están acompañándonos aquí han demostrado que esa es su visión y eso es lo que queremos reconocer en esta mañana. Entonces, sin más preámbulo, le pedimos a la diputada Flor Ayala, un aplauso, por favor. Al diputado Alfredo Rivadeneira Hernández, y le pedimos a los diputados que van pasando, le pedimos a los legisladores que van pasando por su reconocimiento que se queden para una foto. Le pedimos a la diputada María Fernanda Schroeder Verdugo, pase por favor. Al diputado Javier Azuara Zúñiga. La diputada Alma Marina Vitela. Esperamos, digo, que mejor aplauso al final, ¿no? Al diputado Jorge Herrera Delgado. A la diputada Raquel Jiménez. Al diputado David Pérez Tejada. A la diputada Tania Margarita Morgan. Al diputado Juan Pablo Adame. Y por último, también reconocer a quien dio la materia prima, que es el doctor Fernando Pliego Carrasco. Yo hablaré brevemente para presentar algunas líneas del libro del doctor Fernando Pliego. En primer lugar, quisiera comentar con ustedes la pertinencia de esta investigación, porque si bien en México se habla mucho de la familia, nos decimos que somos un país donde la familia importa, en realidad la familia está siendo poco atendida. Hoy podemos decir que la familia mexicana se está desmoronando con las consecuencias para los niños, los jóvenes y la sociedad que ello conlleva. Hay un silencio, si no es que olvido, en muchas de las políticas públicas. Junto a ello, nuestro país tiene un contexto especialmente complicado de migración, de pobreza, de situación económica adversa, de falta de conciliación, vida laboral y vida familiar. Hace unos días salió un estudio de la OCDE que somos el país que más horas trabajamos y todo ello tiene consecuencias para la familia. Y sumamos también las ideologías de la desvinculación, algunas ideologías que plantean que el ser humano es más feliz en la medida que se desvincula, en la medida que es más autónomo y en la medida precisamente que rompe con sus vínculos familiares. Todos estos elementos están haciendo precisamente un cóctel muy peligroso, donde ya empieza a haber datos sumamente preocupantes. La disminución acelerada del matrimonio, el crecimiento de más de 100% del número de divorcios en tan solo una década y el invierno demográfico que ya está llegando a México con la consecuente pérdida del relevo generacional y la falta de sostenimiento de las pensiones en un ya mediano plazo. Por ello, la pertinencia, en primer lugar, de la investigación.
En segundo lugar, es de reconocer la solidez de esta investigación, que tiene como base más de 3.318 registros de información en 351 publicaciones académicas de 13 países democráticos, también muchos datos censales, en un tiempo de casi 20 años que abarca esta investigación con categorías de referencia, indicadores, clasificación de registros de base, etcétera. Las características de esta investigación también vale la pena resaltarlas. En primer lugar, su objetividad, basadas precisamente en un realismo crítico que no hace falsas generalizaciones, ni tampoco se deja de un lado los matices que son necesarios, pero también hay un compromiso claro con la verdad, más allá de las posturas ideológicas. También es de destacar que esta investigación pues es una investigación que parte de los principios de comprensión, de solidaridad y de respeto, sin pretender hacer juicios sobre personas particulares. La investigación, como ustedes verán, tiene 4 ejes, 4 hechos que trata de demostrar. En primer lugar, la familia es la institución cultural más importante en las sociedades democráticas. Segundo, en la actualidad hay una presencia cada vez más frecuente de diferentes tipos de familia que no se puede negar. Tercero, y este es uno de los principales aportes donde antes no había investigaciones al respecto o no con esta magnitud, las familias diferentes tienen consecuencias diferentes en el bienestar de niños y adultos. Esta es la parte novedosa de la investigación que bien comentaba el diputado Juan Pablo. Se basa en la pregunta ¿dónde se encuentran las mejores dinámicas, la mejor organización y la funcionalidad? Porque precisamente el reconocer que existen distintas realidades sociales no quiere decir que el resultado de esas realidades sean indiferentes o sean similares. Es decir, el reconocimiento de las distintas realidades del que hoy se habla mucho no debe asumirse de una forma acrítica. A veces, en aras de no lastimar alguna sensibilidad, pues se trata de huir de la realidad. La investigación no trata de llegar a la nostalgia, a decir volvamos a la familia de antes, porque eso no se puede, ni creo que sea lo mejor, porque es idealizar también un modelo de familia que quizás no era el mejor. Pero tampoco se puede caer, como hoy sucede, en un relativismo donde pareciera que todo da igual y los diferentes tipos de familia tienen las mismas consecuencias. Así pues, el eje de esta investigación es demostrar que la familia, precisamente, y el eje de la familia es el matrimonio entre hombre y mujer. ¿Por qué? Por la complementariedad biopsicosocial, porque es el hábito más seguro para los niños, porque cuenta con las mejores dinámicas organizacionales, porque el matrimonio hombre y mujer crea los vínculos más estables y porque también acompaña de mejor manera moral, emocional y económicamente a las parejas y a los niños. Esto no quiere decir que todas las familias conformadas por matrimonios hombre-mujer sean funcionales o que todas aquellas donde no se da precisamente esta base estén llamadas al fracaso. Pero lo que sí quiere decir la investigación es que la posibilidad de sobreponerse y la posibilidad de que los niños sufran menos riesgos, indudablemente es en la familia constituida por el matrimonio hombre-mujer. Y por último, en esta investigación se agrega un cuarto hecho social, que es en ese sentido un aporte más de este libro en relación a la primera investigación que hizo el doctor Pliego, que es argumentar que en las democracias el vínculo de pareja entre hombre y mujer es el más determinante. El libro concluye exhortando precisamente a impulsar la perspectiva de familia, atendiendo 2 dimensiones, y esto es muy importante. La dimensión asistencial, es decir, hay que atender a las familias frágiles, pero también la dimensión preventiva. No puede haber una política pública sin una dimensión preventiva, es decir, educar con información, y significa también que el Estado promueva las familias precisamente con base en el matrimonio hombre y mujer, no por razones ideológicas, sino porque precisamente
en este tipo de familias se garantiza de mejor manera la igualdad de los derechos humanos y el compromiso de la pareja en favor de una solidaridad de vida. Concluyo pues agradeciéndole al doctor Pliego todos estos años de investigación y también su valentía para recordarnos que es el momento de cambiar el paradigma que se ha impuesto, precisamente diciendo que no pasa nada con familias distintas y que las consecuencias son distintas. Ese paradigma tiene que ser cambiado, porque si realmente queremos favorecer a la niñez, si realmente queremos luchar contra la violencia que sufre la mujer, si realmente queremos multiplicar los beneficios de solidaridad de vida, entonces tenemos que apostar por la familia y tenemos que cambiar las causas que originan sus vulnerabilidades. Muchas felicidades, doctor Pliego. También damos la bienvenida al diputado Botello y al diputado Javier Azuara, que se acaban de incorporar con nosotros, también miembros y también cómplices de esta publicación. Entonces, sin más preámbulo, le quiero pedir al autor del libro que pase a dirigirnos unas palabras. Buenos días a todos. Pues muchas gracias a la Cámara de Diputados y a usted, señor diputado Adame, por la oportunidad y desde luego a todos los miembros del comité editorial y los diputados que nos acompañan ahora. Realmente para mí el encuentro con ustedes es una gran oportunidad como investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues de que nuestros trabajos sirvan más allá de los puntos para nuestras calificaciones anuales y el Sistema Nacional de Investigadores, etcétera. Pues muchas gracias, es un honor para mí trabajar con ustedes en esta publicación juntos. Y a la Red Familia, a Mario Romo en especial y a todos los miembros de la red por su apoyo desde que empezó este proyecto hace ya, creo que este va a ser el 5º año que estamos. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Miren, cuando uno está ante un salón de clase, en una clase normal en la universidad, y si les preguntaron a unos estudiantes qué piensan, ¿es importante o no casarse? ¿Es importante o no que los hijos vivan con papá y mamá o no? Automáticamente los que estén a favor de esos se van a callar. O sea, la experiencia del estudiante típico en la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando salen esos temas, es que aunque esté de acuerdo, se calla, porque su experiencia principal es la desautorización y el ataque. Si alguno de por ahí dice, yo estoy de acuerdo del matrimonio, va a ser calificado de manera denostativa, se le va a acusar de retrógrada, oscurantista y de mente cerrada. Y medieval, entre otras cosas porque no saben qué es eso de la Edad Media, pero se les va a decir medieval. Y de entrada, y se van a callar, y luego van a aparecer los que dicen, no, es que no importa nada de eso, porque lo progresista, lo moderno y lo avanzado es pensar que no pasa nada. Han visto la serie de televisión, algunos, Modern Family, y entonces ahí tiene el patriarca, por decir un nombre, pues es su segundo matrimonio, y está casada con una muchacha muy graciosa en la telenovela, que tiene otro hijo de otro, después está su hijo, otro que sí está casado, que es papá y mamá casados con sus hijos, después tiene otro que es de una pareja del mismo sexo, y entonces es la familia moderna. Y entonces el estudiante típico de la universidad va a decir, pues pensar que eso es la situación, es lo típico, y es lo avanzado. Entonces la gente se siente cohibida cuando no está de acuerdo con eso. Se siente, la denostan, o sea, no nada más le dicen no estoy de acuerdo en que piense que es importante el matrimonio y que los hijos vivan con papá y mamá. No nada más eso, se les denosta. O sea, se les dice conservadores, retrógradas y fuera de época. Pero a la gente no solamente se le denosta cuando piensa así, sino se le quita su derecho de participar en los debates públicos. Y entonces, cuando fue la discusión sobre el asunto de los matrimonios del mismo sexo en la Suprema Corte, uno de los ministros
en los argumentos que planteó es que pensar en ese sentido era fuera de época y que no correspondía ese espacio. O sea, se le deslegitimó su derecho de discusión pública. Ese es el Estado. Pero todo esto es derivado de la falta de información. ¿Por qué se denosta? ¿Por qué se quita el derecho de participar públicamente? Porque no se tiene información. Resulta que tenemos 351 publicaciones, investigaciones realizadas en 13 países que muestran precisamente lo contrario de eso. La siguiente, por favor. Miren, este estudio es impresionante, lo hizo el Congreso de Estados Unidos, tomó una muestra de 16,000 casos de niños que habían sufrido abuso sexual en el segundo semestre de 2005 y primero de 2006. En solo ese año se estima que hubo 130,000 casos de abuso sexual en Estados Unidos, 130,000. Y lo que encontraron, esta es la presentación, no señala, ¿verdad? Bueno, no, atrás, bueno, aquí ni modo, no, esto no va a ser muy, miren, es una relación proporcional. Arriba dice papá y mamá biológicos y casados, se registran situaciones espeluznantes de esto, de abuso sexual en ese tipo de familias. Pero cuando los niños viven con padrastros o madrastras, la proporción sube 8 veces de casos registrados, 8 veces. Cuando sus papás viven en unión libre, sube 4 veces más la proporción. Cuando papá y mamá viven en unión libre con otro que no es ni papá ni mamá del niño, suben 19 veces la proporción de casos. Si las mamás o papá están solos, 4 veces más, lo que no quiere decir que lo haya hecho la mamá o el papá, sino que son más frágiles. Y cuando no viven con papá y mamá, 8 veces. Este estudio fue uno de los que originó la investigación cuando lo conocí, porque no está basado en encuestas, o sea, no fueron a preguntarle a los papás, ni tan irresponsables los niños, son casos documentados judicialmente. Entonces dije, si esto está pasando, puede pasar en cualquier lado. Por lo tanto, cuando salen en esos programas de televisión de que da lo mismo los cambios de la familia, eso se dice porque no se tiene información. No está ligado con la modernidad ni con los valores democráticos de una sociedad que aspira a hacerlo como la nuestra, la idea de que no pasa nada con los cambios de la familia. Eso es un invento ideológico, pero lo han metido hasta el nivel que incluso denostan a la gente y la gente que no comparte ese punto de vista se siente temerosa. Y un ministro de la Suprema Corte puede llegar a decir que pensar que no pasa esto es lo correcto en el debate democrático. Ese es el nivel de la falta de información. La que sigue. Antes, por favor. Otra. Es que se saltaron un montón. Sí. Miren. Esa es la que sigue. Es esa. En México, en 2006, el Instituto Nacional de las Mujeres mandó a hacer una encuesta y entrevistó a 81,000 mujeres. Y les preguntó si su pareja, esposo o novio, les había hecho algo tan terrible como golpearlas o maltratarlas durante el último año físicamente. Cosas terribles, mujeres pateadas, amenazadas de muerte, golpeadas con el puño, heridas. Y entonces resultó que había casos espantosos en 7.9 de las mujeres cuando estaban casadas civil y religiosamente. Pero cuando vivían en unión libre subía a 14.5%. O sea, los problemas que hay en muchas parejas casadas por las dos leyes no se resuelven en el país con la unión libre, a la unión libre los empeora. Entonces, ¿de dónde sacaron que la unión libre es una estructuración de la relación de pareja que implica una avanzada en las libertades de las mujeres y en la protección de las mujeres respecto al matrimonio? No existe información objetiva, es puro invento ideológico. La información seria muestra que hay un
aumento de los graves problemas de la violencia contra la mujer. Y como en todos los países ha disparado la unión libre, la mujer está peor en su trato en comparación con las casadas. Pero nunca falta por ahí alguien que levanta la mano y dice, es que las mujeres casadas son las que se callan más. Qué interesante. Nada más, no traje la gráfica porque esta me la prepararon, pero resulta que cuando se estudia homicidios, se dispara 6 veces los casos de homicidios en las mujeres en unión libre, 6 veces más, o sea, 600% más. Y pues seguro que no se levantaron las muertitas y no lo dijeron, ¿verdad? O sea, no es porque se callaron las mujeres que estaban casadas y ahora están muertitas y solo hablaron las que estaban en unión libre. No, el dato judicial te dispara la violencia contra la mujer. Entonces es impresionante. La que sigue. Posibilidad de abusos. La encuesta nacional de juventud. Hay una encuesta que hizo en 4 estados, se hizo en 4 estados en México, el Instituto Nacional de Psiquiatría, y entonces vio cómo cuando las niñas adolescentes vivían con mamá sola, se disparaba 30% el abuso físico severo y más y hasta 2 veces el abuso sexual. Y cuando vivían con mamá y padrastro se disparaba 66% el abuso físico severo, y aquí lo voy a traducir en porcentajes, en 298% más los abusos sexuales. Lo mismo. La que sigue, por favor. Deserción escolar. La encuesta esta la hizo el CIDE, Centro de Investigaciones y Docencia Económica, y la Ibero, y es una encuesta de las pocas que hay en México longitudinal. Esa cifra de abajo, ese dato de abajo, ahí se alteró, eso no es. Esta es la encuesta del CIDE y de la Universidad Iberoamericana. Y es una encuesta muy cara porque tomaron 8,000 familias en el 2002, las volvieron a entrevistar en el 2005 y las volvieron a entrevistar en 2009 y ya salieron los resultados de 2012. Y en esta primera comparación encuentran que cuando los niños vivían con papá y mamá, en el lapso de 3 años, y seguían con papá y mamá, había aumentado la deserción escolar 9%. Se habían salido de la escuela, sabemos que es un problema en México muy fuerte, pero cuando sus papá y mamá se habían divorciado en ese periodo de tiempo, subía 17% de la deserción escolar. Es impresionante el impacto de las desavenencias entre hombre y mujer en la vida de la familia, es impresionante el impacto, el aumento del riesgo en abuso sexual, en deserción escolar, en violencia contra la mujer. La que sigue, por favor. Y este estudio es el último que cito, es el de Noruega. Aquí tomaron a todos los niños que nacieron en 1982 y tomaron las cifras de lo que había pasado hasta 2004. Y resulta que Noruega, que es uno de los 5 países con mejor nivel de vida del mundo, ustedes saben, buenos sistemas educativos, buenos servicios de salud, las calles limpias, los sistemas de justicia de primera. Bueno, en esa sociedad, el 9% de los niños en familias intactas, les llaman los autores, o sea que vivían con papá y mamá, y ahí no se preguntaban si estaban casados o no, habían cometido delitos, lo cual es muy alto en Noruega. Pero cuando su mamá no eran familias intactas, dice el autor, o sea, vivían con padres divorciados, separados o solos o con segundas nupcias, se disparaba más del doble la delincuencia, registrada en los archivos oficiales, subía al 21%. Entonces no es un asunto de que en Estados Unidos no les gusta la cultura de la familia, a muchos. No es un asunto de que Noruega, de ser pobres y entonces México somos más pobres y no pasa en los países ricos. Noruega pasa en todas las sociedades. La información es sistemática, es abrumadora.
Y ante esto solo tienen dos opciones: o cerrar la vista, cerrar los ojos. ¿Se acuerdan el ejemplo? Quería traerlo pero no pude. ¿Se acuerdan los changuitos que están, unos que se cierran los ojos, otros los oídos y otros la boca? Bueno, tenemos la opción de hacer silencio de la información o tomarla en serio. Pero los caminos de la represión no van a tener efecto contra esto. Sí quiero decirles, y por eso agradezco mucho a las cámaras de diputados, que cuando presenté el libro para evaluación, el primero en la Universidad Nacional, el comité editorial lo descalificó. Y después me quisieron reprobar en el Sistema Nacional de Investigadores por la investigación. ¿Sí? Pero no, porque en los dos lados hay gente, la mayoría, que están comprometida con la verdad. O sea, los investigadores de la universidad, la mayoría están. Y los legisladores, la mayoría está. Y los jueces también, pero hay que divulgar la información. La divulgación es sistemática. Yo le agradezco mucho por ustedes, por su compromiso. La información es sistemática. Y nada más les adelanto un poco de la siguiente publicación. Ya con esto concluyo. Voy a acabar este libro y es un análisis de los ingresos. Resulta que las familias con parejas, con jefe de familia, casado, o puede ser mujer, tienen el doble de capacidades de ingresos de mercado que las familias con madres solas y 35% más que las familias en unión libre. Es abrumadora la diferencia. ¿Y saben dónde viene la compensación? Por las transferencias. Las transferencias monetarias hacia las familias de madres solas son más de 300% superiores a las de las familias de parejas casadas y de las parejas en unión libre. Que es muy valioso eso, porque son mecanismos de solidaridad, pero son para compensar una situación de vulnerabilidad. Y entonces por eso se equilibra un poco la distribución de los ingresos, pero es por las transferencias. Y también otra cosa, y esto es muy interesante, el 80% de las transferencias que permiten mejorar la pobreza extrema de las familias con mamás solas son originadas por la misma sociedad civil. En primer lugar, las redes familiares y las empresas particulares. Entonces, el sistema para atender la vulnerabilidad de las familias cuando son más frágiles proviene de la sociedad civil, o sea, y de las empresas que donan. Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que deben de crear los legisladores para fortalecer el quehacer de la sociedad civil como principal gestora para atender la vulnerabilidad familiar? Porque es secundario los programas públicos. Nada más ocupan el 20% aproximadamente. Eso es lo que va a salir, pero se repite el mismo patrón. Ya se había estudiado esto mucho en Estados Unidos y se repite en México. En Australia y en Estados Unidos donde hay más estudios sobre esto. Pues esto yo les agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Bueno, en lo que van llegando las preguntas y respuestas, no sé si alguien nos puede ayudar, ahí hay una, por ejemplo. En lo que van llegando, a mí me gustaría tomarle la palabra al diputado Adame y a la diputada Flor, que ambos decían cuenten con nosotros. A mí me gustaría pedirles que cuando regresen a la Cámara de Diputados a la sesión de mañana, no sé si hoy tengan, lleguen con los secretarios técnicos de las comisiones y les den el libro y le digan queremos argumentación de este libro en los dictámenes y que estén sustentados sobre evidencia y no sobre ideología, ¿no? Que es un poco lo que decían. Entonces, el primer cuenten con nosotros sería pedir ese favor a nombre de las organizaciones, que yo creo que todas estarían de acuerdo con eso. Bueno, llega la primera pregunta. Un poco el chiste es que aventar la pelota y quien la quiera tomar, que lo haga. Entonces, transferencias entre migrantes de Estados Unidos, los que sí mandan son esposos comprometidos o hijos.
O sea, digamos, entiendo yo que sería las transferencias en remesas que llegan de Estados Unidos, si tienen algún componente familiar o si es aleatorio esa transferencia que entra. Bueno, es clarísimo en el estudio. Es la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que se levanta cada 2 años aproximadamente, y entonces utilicé la de 2010 que se levantó a 61,000 hogares aproximadamente, y se registraron los ingresos de todos los miembros del hogar hasta de los chiquitos. Entonces son los ingresos por remesas de mujeres fundamentalmente que notificaron que no tenían esposo. No es que viviera allá o fuera, o sea, sí hay el componente remesas, pero no dice de ellas que sean del esposo, porque en el variable correspondiente dicen que no tienen, no dicen que no viva ahí, dicen que no tienen. Entonces eso sí es muy importante. Bueno, de la Fundación Hazte Sentir, pregunta, si es tan abrumadora la información, ¿de dónde viene quien promueve lo contrario? Bueno, viene de muchos lugares, ¿no? En primer lugar hay que decir que hoy hay una falsa concepción. Yo les quiero compartir una pequeña anécdota que apunta en este sentido. Hay una falsa concepción de que apoyar a unos, independientemente de que sean la mayoría, aquí hablo del matrimonio entre hombre y mujer, implica forzosamente discriminar a otros. Ese es un falso debate y es una falacia. Y es algo que lo que ha provocado es que se detenga la política pública para apoyar el matrimonio entre hombre y mujer por las demandas de las minorías, en donde algunas de estas demandas tienen razón, pero en otras no. Entonces lo que ocurre es que estas demandas y esta presión social, los diputados lo viven todos los días, hombre, reciben presiones, la prensa también de alguna manera toma nota de esto, ¿no? Y representa las voces de muchos grupos de un lado y del otro, hace su trabajo, pero evidentemente todo esto al político a veces lo paraliza. Y lo que ocurre es que, repito, la política pública a favor de la mayoría de los matrimonios que serán en México, ¿cuántos? El 99.97% entre hombre y mujer, no se puede hoy ya hacer política pública porque si lo haces de manera falaz, se argumenta que eso implica discriminar a otros tipos de relaciones de pareja. Incluso se dice que la sociedad civil, estamos de policía, la sociedad civil que apoya a la familia y al matrimonio entre hombre y mujer, se nos caricaturiza como si fuéramos policías de cama. Es decir, como si estuviéramos preocupados con quién se acuesta y cómo se acuesta la gente en su casa. La verdad es que la gente se acuesta como quiere, con quien quiere y cuando quiere. Ese es un tema de decisión personal, pero el debate no se debe ir para allá. El asunto es qué es lo que más bienestar genera. Y lo que esta investigación del doctor Fernando Pliego nos ilumina es que lo que mayor bienestar genera es cuando están papá y mamá al frente de los hijos, sea políticamente correcto o no lo sea. Y lo que hay que hacer es impulsar esa política pública sin que eso implique quitar derechos a las minorías. Como decía Fernando Pliego, hay dos niveles. Un tema es el de derechos fundamentales, para todos, independientemente de tu situación personal, de tu orientación sexual, etcétera. Pero hay otra cosa que implica apostarle a los matrimonios entre hombre y mujer, que son los que mayor bienestar generan. Y estamos ahorita en ese debate atorados y no permite avanzar. Yo les comparto brevemente un ejemplo. En Red Familia hicimos un premio que ya va por la 3ª edición, que se llama Familiarizarte, en donde les prometo que fuimos muy cuidadosos con la convocatoria, porque precisamente no quisimos discriminar, no quisimos ofender a nadie, no quisimos que esto se fuera un debate innecesario. ¿Qué es lo que ocurre? Había uno de los premios, ya termino con esto, voy rápido, pero había en uno de los premios era un viaje todo pagado para papá, mamá e hijos, solo que en la convocatoria decía para la familia. Imagínense, con la familia mexicana, pues si no hacíamos esta aclaración nos iban a quebrar en Red Familia, ¿no? Iban a traer a la abuelita, al perro, al perico, a la tía que viene de otra ciudad, entonces el viaje iba a ser como de 60 personas. Entonces, simplemente por un tema jurídico y digamos técnico, económico, hubo que hacer la aclaración de que el premio estaba destinado a papá, mamá e hijos, simplemente, pero créanme que venía en la pestaña 4, en el inciso 5 de la letrita chiquita 2, solamente en las bases, ¿no? Para que cuando alguien reclamara su premio les decía no trajera a la abuelita Pasita, a la tía Florita y al perico. Bueno,
Bueno, esto generó ofensa en algunos grupos que dijeron este premio es discriminatorio porque solamente, dijimos, a ver, ¿de qué va esto? Estamos simplemente tratando de ofrecer un premio y poniendo unas bases de alcance económico y ya está. Entonces se fijan cómo al final un premio que tenía una buena intención de premiar buenas prácticas, de ayudar a la familia mexicana, en este debate al final lo que ocurre es que parecería que entonces ya no se puede hacer nada si es que no están de acuerdo todas las minorías del país, ¿no? Repito, ejemplo, y con esto termino, hay que dar servicios básicos de salud y de derechos humanos para todos. Yo, y estoy seguro que aquí algunos tal vez no lo compartirán, pero yo estoy convencido, por ejemplo, que los derechos de salud, por supuesto que son para todos, independientemente de tu orientación sexual. El debate no es ese. Ahora hubo un fallo de la Suprema Corte en donde se hablaba de que un matrimonio homosexual que murió esta persona, se le dio el amparo y se dijo, bueno, a su cónyuge se le tiene que dar derechos de salud. Si el Estado ya lo reconoce como matrimonio, por supuesto que se le tiene que dar derechos de salud. El problema no fue ese, y esa no es la batalla y ese no es el debate. El problema es antes, el haber reconocido como matrimonio una institución que está destinado para otra cosa. Lo cual no implica que las uniones, no solo del mismo sexo, sino incluso entre ancianos, incluso en órdenes religiosas que viven personas juntas, eso era el objetivo de las uniones de convivencia. El poder normar, el poder dejar herencia, el poder que alguien, por ejemplo, tomara una decisión de salud sobre alguien con quien no estaba casado, eso estaba muy bien. El problema vino después, que esto fue solo un paso para luego ya tratar de equiparar por una, digamos, una falsa concepción de que el matrimonio es un derecho y que es para todos, y nos metió en este debate. Entonces, bueno, simplemente comentar esto, ¿no? Eso es lo que ocurre, pero al final tenemos que tratar de trabajar respetando los derechos básicos y fundamentales de las minorías, pero avanzar en la política pública para el matrimonio, que es el que la mayoría de los mexicanos vive todos los días, ¿no? Yo quisiera hacer un comentario en relación a lo que nos estás comentando en el tema de discriminación. Ellos o la gente que se siente agraviada, yo soy enfermera, creo que es importante mencionarlo porque obviamente estoy en contra del aborto y a favor de la vida, mi formación pues siempre será a favor de la vida. Soy católica, entonces para mí la familia es papá, mamá e hijos. Pero luego a la que están discriminando, me siento yo la discriminada, porque ellos o las minorías o los grupos lésbicos, los grupos de matrimonios gay, los grupos de gente a favor del aborto, son escuchados porque se amparan ante los derechos humanos. Que luego los derechos humanos vienen a hacernos una observación a nosotros, y yo creo que la información que nos están dando es básica para poder, tenía razón ahorita que nos decía, nos quedamos callados cuando estamos de acuerdo y no lo decimos porque nos hacen bullying, es cierto. Y yo, por ejemplo, en mi región, lo he comentado, estoy a favor del matrimonio y hasta hago la observación, el hecho de que yo no esté casada no quiere decir que esté en desacuerdo. Yo soy viuda y he tratado de que en la familia, y familia digo tías, hermanos, primos, se fomente el tema de la familia. Pero en cuanto hago un comentario, entran los grupos a defender y acusarnos de discriminación. Pero caen en que luego los discriminados somos nosotros. Y lo vivimos Raquel y yo en la comisión. El día que estábamos con el tema de la iniciativa de la diputada Raquel, llegaron los grupos lésbicos, pero en un instante, donde argumentaban que la iniciativa era discriminatoria. Entonces creo que es fundamental tener los elementos y el valor para nosotros poder estar defendiendo el tema de la familia con datos duros. Es cierto, es la información, y nos damos cuenta cómo por Twitter o por Face hay un comentario que se reproduce en un momento en millones de personas que ya lo leyeron.
yo creo que es importante que también podamos hacer, a relación que acabamos de tener una capacitación en eso, que podamos a través también de las redes poder hacer comentarios en el tema de la familia. Claro que estoy en contra totalmente de que los matrimonios del mismo sexo adopten un hijo. Ellos podrán casarse con quien quieran, pero es una gran responsabilidad y creo que es de todos que los niños estén resguardados cuando son adoptados. Por supuesto que estoy en contra de todo eso y he sido criticada, he sido discriminada, ahora sí lo puedo decir, por pensar así y por tener esas bases firmes en que la familia, papá, mamá e hijos, y yo creo que es el momento de decirlo así, porque luego dicen, es que mi familia es mi novia. Y yo siempre he comentado algo, pues es antinatural, ¿verdad? La naturaleza dice que para tener un hijo y para tener una familia es papá, mamá e hijo. Es mi punto de vista muy particular, no vaya a salir acusada de discriminación. Bueno, solo quiero terminar diciéndoles que estoy a sus órdenes, en lo que a mí me toque hacer, lo voy a hacer con mucho gusto. Alguien comentaba que hay que realizar y hacer el trabajo para algunas generaciones que a lo mejor ya ni las vamos a ver, pero creo que es fundamental que nosotros luchemos y dejemos esas bases. Muchas gracias. Gracias, diputada. Vamos rapidísimo, tenemos una pregunta más para poder acabar con las preguntas que ya llegaron. Bueno, tenemos dos que voy a leer juntas. Una es que en dónde se puede comprar el libro y cuánto va a costar. Y la segunda es, y ahora sí que levante la mano quien quiera contestar, es, ¿no habría que poner a la perspectiva familiar por encima de la de género? Mario ya dijo un poco, me gustaría que alguien más del panel pudiera responder. No, la perspectiva de familia incluye la de género en el sentido humanista del término. O sea, la perspectiva de familia supone y promueve una reestructuración bajo sentido de equidad, justicia y cariño en la relación entre hombre y mujer. Eso es fundamental. Y lo que estamos viviendo nosotros es precisamente una transformación de ese vínculo. Con la inserción de las mujeres, ya de la mitad de las mujeres en los mercados de trabajo cuando están en familia, ya sea en unión libre o casadas, lo que se está invitando es a reestructurar la relación de cooperación en el hogar. Y lo que estamos viviendo es que en las familias donde ya mamá y papá trabajan, no hay imagen heredada para llevar eso adelante. Porque los papás de los ahora adultos, ya adultos medios, no eran así. Entonces tiene que construir eso. Entonces hay un componente de la idea de género, en el sentido de la equidad y de igualdad, que incluye la perspectiva de familia. Pero sí la generación actual donde nuestra mujer trabaja, nuestra esposa, tenemos que repensar esa parte porque no tenemos imagen heredada. ¿De dónde? Y entonces la única manera que tenemos salir adelante es basados en nuestro amor y nuestro cariño, reconstruir los roles en el trabajo de la familia. Entonces, un ejemplo típico, en una pareja que se quieren y se respetan, con todos sus problemas comunes, cuando se enferma un hijo, ¿qué hacen? En la noche, a ver, viejito, ahora te toca, ¿cómo nos dividimos? ¿A qué horas en la noche les andas tomando la temperatura? Y yo la otra. Y así se reestructura la relación. Por eso hay que decirlo claramente, la perspectiva de familia incluye la perspectiva de género, pero la acota y la matiza. Porque sabemos con claridad que no existe información científica, ni de orden sociodemográfico, ni de orden biológico, que permita decir que el vínculo de pareja entre hombre y mujer, entre dos personas del mismo sexo, es semejante al vínculo conyugal entre hombre y mujer. No hay información. No hay información en la sociodemografía ni en las ciencias biológicas y de la vida de que haya semejanza.
No son dos universos comparables, hay que decirlo claramente, no hay información, no existe. Ni funcional, ni psicológica, ni nada. La información que tenemos dura desde las ciencias sociales, del comportamiento y de la vida, es que muestran que no son intercambiables los conceptos de pareja del mismo sexo y vínculo conyugal. No existe la información. ¿Y por qué no existe? Porque si el Homo sapiens moderno tiene 45,000 años aproximadamente, desde las 35, hasta 35,000 según los dibujos de Altamira y todo eso, o sea, el hombre sapiens moderno, pues siempre esto funcionó hasta hace 15 años cuando empezaron con la idea del matrimonio del mismo sexo. O sea, toda la literatura escrita que tenemos de las civilizaciones muestra el matrimonio como vínculo hombre y mujer. Y toda la historia del Homo sapiens moderno de 35 a 45,000 años muestra lo mismo. Entonces, en los últimos 15 años no puede cambiar la cosa y no sucede así. Esa es la fuerza de la información. Pero sí tenemos el reto de reconstruir las responsabilidades en el hogar con un sentido de justicia y equidad. Y esa es tarea nuestra, no la tuvieron la generación de nuestros padres, o sea, de los adultos mayores, no la tuvieron, no encontraron. Es un reto para nosotros. Lo cual no significa que solo haya equidad cuando los dos salen a trabajar, claro que no, absolutamente. Porque la relación es la división del trabajo entre adentro y fuera del hogar, puede construirse con sentido de equidad o con sentido de inequidad. Igual que si los dos salen a trabajar fuera puede haber profunda inequidad, porque lo que muestra otra encuesta que no está citado aquí, pero sí en el próximo estudio que va a aparecer, que voy a terminar esta semana, la encuesta nacional de uso del tiempo muestra que la parte muy importante en las familias donde la mujer sale a trabajar no es con la carga de ser mamá y la carga del trabajo y fuera. Y entonces se ha profundizado la inequidad porque no se ha reconstruido el compromiso del varón dentro del hogar. Y usted lo sabe muy bien, diputadas y todas las señoras y señoritas que nos acompañan. La mayor parte de los trabajos que salen las mujeres no son una experiencia de emancipación, sino acaban en obreras en líneas de producción, ¿sí? Dependientes en un mostrador con salarios mínimos, porque no es una experiencia de emancipación. Entonces, por eso es la idea de equidad de género que se tiene que trabajar. Pero eso hay que pensar y construirlo. Pues eso sería lo que… A mí me gustaría dar la palabra rápido a Alejandro, a Juan Pablo, para que empiecen ya como a concluir en torno a lo que se ha dicho. Después la diputada Flor nos pidió la palabra para que también pueda hacer como una síntesis y dar término al evento, tratando todos de ser un poco concisos por respeto al tiempo de todos. Solo señalar, en los años 80 en España el gobierno socialista hizo una estrategia que fue precisamente tratar de hacer políticas públicas ya no para la familia, sino políticas públicas para cada uno de los miembros de la familia. Indudablemente que es bueno generar un enfoque particular hacia los niños, hacia el adulto mayor, etcétera. Pero al quitar precisamente el paraguas de la familia, este hábitat donde el ser humano se puede desarrollar mejor, pues el ser humano se hace y vive pues de una manera mucho más vulnerable. Entonces, por eso es la importancia de no solo hacer políticas con perspectiva de género, sino políticas precisamente con perspectiva de familia, porque hace falta el componente comunitario que no lo dan las simples individualidades, sino que es el juego, la forma de organizarse, la forma de cooperar y de solidarizarse, que agrega precisamente bienestar al proyecto de vida individual. Por eso las ideologías de la desvinculación, cuando plantean que el ser humano es más feliz desvinculándose de todo, emancipándose de todo, pues sí, nada más que queda solo y luego queda con mayor depresión, como también demuestra el estudio, y con mayor vulnerabilidad en muchas de las citas que ha dicho el doctor Pliego. Por eso la importancia, y yo diría, ¿por qué esto no ha llegado al debate público? Uno, porque faltaban
estudios y sistematizaciones como la que ha hecho el doctor Pliego, pero dos, pues simplemente porque falta el valor de estar en la arena pública, pero eso sí, no como hacen algunos otros lobbies, ahora atacando o menospreciando, discriminando. Nosotros tenemos que ir a la arena pública con mucha serenidad, con mucha paz, con mucha capacidad de diálogo, con mucha información y con no la idea de decir nosotros tenemos la razón y el otro está equivocado, no. Sí, con la idea de decir compartimos una información que creemos que es valiosa, que ayuda a la sociedad y de esta manera nuestro país va a ser un país más desarrollado. Es decir, en el debate público tenemos que quitar esta crispación que no ayuda, pero sí, ello no quiere decir ocultar la verdad, sino ir, eso sí, con mucha seguridad y con la frente en alto, creyendo precisamente en estos valores que son pues valores humanizadores y civilizatorios. Muchas gracias. En este momento se está debatiendo en la ONU de parte de algunas mujeres si el aborto tiene que ser retomado como una bandera internacional. En este momento existen en nuestro país, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, iniciativas en contra de la familia, a favor del aborto y a favor de otros temas que hemos entendido que los cabilderos lo hacen de manera sutil, tratando de meter algunas palabras, que después esas palabras forman parte de su agenda, una agenda que va avanzando, que va presionando y que va teniendo desde su punto de vista ciertos éxitos en la opinión pública, en la percepción nacional, pero también en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero en este momento también estamos reunidos aquí personas que creemos en la familia, que la defendemos. En este momento estamos reunidas aquí personas que estamos a favor de la vida, pero es importante y lanzar el reto hacia ustedes para que con un compromiso mayor, así como lo acaba de decir Alejandro, nos organicemos, nos presentemos en las cámaras y tengamos un activismo propositivo que con datos y con elementos de ciencia podamos hacer frente a estas iniciativas que hoy se están dando no solo en nuestro país, sino que están siendo en todo el mundo. Creo que es el reto y la invitación que nosotros les hacemos como legisladores, porque si bien nosotros tendremos la oportunidad de poder apoyarlos por un año más dentro de la Cámara, estoy seguro que también lo queremos hacer en cuanto dejemos de ser legisladores. Pero vendrán otros legisladores del 2015 al 2018 y sabemos que esas agendas tendrán presencia y tendrán activismo en la Cámara de Diputados. Cuenten con nosotros no solo en este momento que somos legisladores, sino como personas, ciudadanos mexicanos que estamos comprometidos con estos temas y que lo queremos hacer al finalizar nuestra gestión y poder convencer a otros de que esta labor tan noble que ustedes hacen en Red Familia pueda seguir adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Yo soy Flora Ayala y primero que nada, pues agradecerles, felicitar a Red Familia por esta publicación, pero sobre todo por el apoyo que nos han dado nosotros los legisladores en la función y en nuestros trabajos. Efectivamente, muchos de los legisladores que están aquí no nos dejarán mentir, pero la defensa de la familia, la defensa de la vida en el Congreso no ha sido fácil y sí hemos sido muy bulleados, como dice nuestra compañera Marina, pero efectivamente nos hemos convertido en una minoría. A mí me han dicho dogmática, sectaria, yo formo parte de una secta, retrógrada, por defender una iniciativa. Solo le faltó decirte americanista. Americana. No, y lo peor… Pero sí, de verdad, esas son las palabras que se utilizan en las comisiones, en el diálogo, en el cabildeo, y a veces uno se queda, de verdad, también pasó decir, dogmática yo, pero ¿por qué? O sea, y a lo mejor puedes decir, pues sí es mi dogma, o yo pienso diferente, más bien yo pienso como la mayoría de la gente.
yo pienso como la mayoría de los mexicanos, no al revés, pero los grupos y los cabilderos que se encuentran en nuestro Congreso apoyando a ciertos diputados, les dan las herramientas para hacernos sentir minorías, cuando somos mayoría. Necesitamos también en las comisiones, así como se nos aparecen la red por las familias lésbicas y la red por los matrimonios y todos, así necesitamos la presencia de la sociedad civil con valentía, porque ya esto ya es un tema de valentía, cuando deberían de ser valientes aquellos por hablar como minoría. Ahora la mayoría tenemos que ser los valientes. Y yo en un tema que estábamos hablando, que lo comenté al principio, sobre que el Estado no puede reemplazar el rol de la familia, no puede, pero sí influye, e influye de una forma drástica para bien o para mal. Es increíble, y no es esto de ideologías de partidos o de instituciones, sino de valores en una persona y en las familias. Es increíble ver cómo se te desmorona un Estado, una sociedad en un Estado, cuando la cabeza, porque aquí en México la sociedad civil depende mucho del Estado. Cuando la cabeza en el Estado no promueve el valor de la familia, cuando al contrario de eso promueve la desintegración de la familia, no como una política pública, pero sí como un acto en lo privado, tú vas viendo la cómo se desmorona una sociedad. Y es increíble ver lo rápido que sucede. Yo lo veo como ejemplo en mi estado. En mi estado, de tener un valor de la familia muy fuerte, ahora tenemos la moda de la desintegración familiar, porque es lo que está de moda, porque es lo que se promueve y lo que se ve. Vemos matrimonios de 40 años en segundas nupcias, vemos recién matrimonios ya con el hecho de, espérame 6 años, porque pues son mis 6 años para tener toda la libertad. Nomás 6 años, lo que dura el sexenio. Y entonces eso no nada más va a desvalorizar la familia, sino que eso conlleva una serie de destrucción de valores, desde la honestidad, desde la falta de solidaridad, desde una serie de cosas que entonces la sociedad se te corrompe. Y entonces cuando quieres hablar del tema de la familia, ya eres el apestado en la reunión. Ya no puedes hablar de la familia porque ¿cómo? Si esto es lo más normal en mi estado. Y eso a mí sí me siento yo que costó tanto trabajo restablecer el valor de la familia como la base de la sociedad, pero es facilísimo destruirlo. En menos de 3 años se destruyó un valor tan fuerte y desmoraliza toda la sociedad. Entonces aquí no pasa nada, lo que yo haga no pasa nada. Me divorcio, cometo delitos, llego hasta homicidios, delincuencia, corrupción, no pasa nada, porque ya no tengo a nadie a quien darle cuentas. Entonces eso es sumamente importante, que esas políticas públicas y que esta información no nada más la llevemos nosotros en nuestras iniciativas, sino que también lo fortalezcamos en nuestros gobiernos y lo hagamos y lo señalemos. No hacerlo es ser cómplices de esto mismo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, nada más para finalizar, le doy la palabra a Mario Romo con la pregunta de dónde se podrá comprar y cuánto va a costar. Bueno, yo quiero aprovechar también antes de concluir para agradecer a Alejandro Celis, que fue nuestro
flamante maestro de ceremonias esta mañana. Alejandro, pasa Alejandro para que todos te ubiquen bien, él es director de Más Ciudadanía. No sé si ubiquen ustedes Más Ciudadanía, también es una red, pero de ciudadanos, que lo que busca también es hacer una reflexión, provocar una reflexión y un cambio y una articulación de muchos ciudadanos a favor de las mejores causas. Entonces también somos amigos y aliados, y por eso es que Alejandro, además de que comparte lo dicho hoy, su organización también pues es una representante de la sociedad civil muy valiosa. Entonces, Alejandro, gracias también por tu colaboración y por los logros de Más Ciudadanía. Comentar simplemente primero el anuncio o resolver la duda que algunos preguntaron. El libro de Fernando, si ustedes ven por detrás en el libro, no, creo que me parece que es la página delantera más bien al principio, habla de que se puede reproducir simplemente citando al autor, es decir, es de distribución gratuita. A partir de ahora, en distintas entidades del país, impulsados por varios diputados, va a haber algunos foros parecidos a este, ¿no? En donde también se va a hacer propuestas concretas de políticas públicas a la luz de esto que hoy se expone, y en esos foros se va a tener la posibilidad de descargar electrónicamente el libro de manera gratuita. Entonces, eso también para que lo sepan y lo conozcan. Y simplemente como conclusión, quiero retomar las palabras de algunos autores norteamericanos. Uno de ellos es Bradford Wilcox, que es doctor en sociología de Princeton, de la Universidad de Princeton, y es también profesor de la Universidad de Virginia. William Doherty, de la Universidad de Minnesota, y William Galston, de la Universidad de Maryland. Él es decano de la Facultad de Ciencias Políticas. Ellos, al igual que Fernando, junto con otros autores, también han avanzado en lo que hoy se expone aquí, pero esto en Estados Unidos. Y voy a robarles a ellos la conclusión, porque me parece que puede cerrar muy bien el evento de esta mañana. Estos autores dicen lo siguiente. Dicen, el matrimonio es algo más que una relación privada emocional. También representa un bien social público. No todo el mundo puede o debe casarse. Ni todo niño criado fuera del matrimonio tiene forzosamente por qué sufrir. Tampoco el matrimonio es la institución que puede resolver todas las problemáticas sociales. Y agregan, pero el matrimonio importa y mucho. En general, los hijos de padres casados viven mejor que los que lo hacen con padres o madres solos o con padrastros. Dice lo siguiente también. Desde una perspectiva de salud pública, el impacto del matrimonio es claramente importante. Fíjense cómo tradujeron la información. Citan al sociólogo Paul Amato, norteamericano también, en donde él dice, si pudiéramos regresar, y no en el tipo de familia, sino en el nivel de que se tenía en los 80s de divorcios y de matrimonios, podríamos reducir en casi 500,000 los niños suspendidos de las escuelas, podríamos reducir en casi 200,000 jóvenes involucrados en actos de delincuencia, podríamos reducir en cerca de 250,000 niños que reciben terapia psicológica, podríamos reducir en casi de 250,000 niños que fuman, podríamos reducir en casi 80,000 niños que contemplan la posibilidad del suicidio y podríamos reducir en casi 28,000 que lo intentan. El poder institucional del matrimonio tiene consecuencias muy claras para niños, adultos y las comunidades en las que viven. Y dice, aunque algunos políticos, aquí hay algunos casos, unos testimonios muy ejemplares, han empezado a buscar fórmulas para potenciar el matrimonio, faltan recursos para investigar el camino, faltan recursos para que la investigación científica contribuya al desarrollo de estrategias y programas para fortalecer los matrimonios y reducir los divorcios innecesarios. Bueno, hoy en la mañana, en México, en nuestro país, se da un paso en este sentido. Y para concluir, hacen 3 preguntas y las dejo para reflexión de todos. Dice lo siguiente, estos autores, en su conclusión. ¿Quién se beneficia del matrimonio y por qué? ¿Podemos prevenir tanto el divorcio como el daño producido por el mismo? ¿Cómo pueden las familias, los educadores matrimoniales, los terapeutas, los gobiernos
ayudar a los padres desventajados a construir matrimonios sanos. ¿Es posible movilizar a las comunidades para promover una cultura positiva para el matrimonio? Y concluyen, dado que el matrimonio no es una mera preferencia privada, sino un bien social y público, tanto los ciudadanos interesados, aquí ya vemos varios hoy, como los académicos, necesitan y merecen respuesta a este tipo de preguntas. Es lo que queda hoy en esta mañana. Les agradecemos su presencia y que tengan un muy buen día.